amado. Porque en Cristo Jesús he venido a ser tu hijo amado. Pues no solamente somos hijos, sino amados. Porque fuimos aceptados, hermano, en el amado. ¿Sí? Fuimos aceptados en el amado para ser amados por el Señor. Esto es algo, hermano, que no todos lo reconocen, ni que todos lo aceptan, ni todos se identifican con ser no solamente hijos, sino hijos amados. Pues yo quiero que sepa, hermano, que entre todos los discípulos del Señor, solamente uno se identificaba porque había recibido y abierto su corazón para identificarse como un hijo amado del Señor. Y ese era Juan. Juan tuvo la suficiente capacidad, hermano, de poder recibir que él era amado. No solamente era un discípulo corriente y común, sino un discípulo amado, un hijo amado. Cada mañana tú puedes levantarte, hermano, y tu día va a ser mejor cuando te levantes y dices: Señor, gracias, Padre, pues yo soy tu hijo amado. Tú me amas a mí y tu amor nunca se terminará. Tu amor por mí es eterno. Podemos vivir vidas más abundantes, hermano, cuando creemos eso. Y luego pasamos a lo próximo, hermano, que se llama ¿cómo se llama eso? El abacro. Ahí empezaba el trabajo, hermano, del sacerdote. Bueno, el sacerdote es el que hace el sacrificio, ¿verdad? Porque ese es el trabajo. Y luego, hermano, el abacro se lava para entrar al lugar santo. Este es el atrio. Luego allá hay una división, otra puerta que sigue siendo Jesús, en cortinas, y pasa a ese lugar. ¿Me hace la otra división, por favor, allá? Hace esta división y hace otra división allá. Exacto. Ok, ¿puede hacer una división aquí también? Ok, entonces tenemos una, dos, y la otra división, termínala, complétala allá, por favor. Ok, entonces tenemos 1, 2 y 3. 3 lugares. Para que todo vuestro cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro cuerpo, dice, todo vuestro ser, dice la Biblia, perdón, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y mire la representación allí, hermano, de ese tabernáculo. 3 lugares. 1, 2, 3. Y sabemos la representación del abacro. Y luego, hermano, el sacerdote se lavaba y entraba al segundo compartimiento. Y en ese compartimiento se encontraba el candelero, se encontraba la mesa de los panes de la proposición, se encontraba el altar del incienso, y cada uno con una representación tremenda. Amén. Y ya lo hemos estado hablando de todo eso, hermano, ¿verdad? En detalle. Y ahora está el último lugar, que es el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto, hermano, el arca del pacto que contenía una caja donde estaban las tablas, estaba la vara de Aarón y estaba también el maná, que fue representación del pan del cielo, ¿verdad? Eso se encontraba allí, los querubines. Y en ese lugar entraba solamente un hombre, hermano, al año, uno al año. Y ahora entraba, hermano, con sangre que ya se había sido derramada aquí en este lugar, ¿verdad? Entraba allá con sangre, y la sangre que entraba era ajena porque era de un animalito. Y esa sangre, hermano, era presentada en ese lugar santísimo. Y si esa sangre, hermano, calificaba, era recibida por Dios. Y cuando era recibida por Dios, todos los pecados de todo Israel en el desierto eran perdonados. Y eso era una vez al año. Esto no era individualmente, esto era una vez que entraba ese hombre ahí, porque solamente una vez entraba. Y entraba con sangre para presentarla delante de Dios. Si la sangre calificaba y era aceptada, hermano, la presencia de Dios,
llegaba en ese momento y entonces todo el pueblo era perdonado. Ahora, si la sangre no era aceptada, el primero que caía fulminado era el hombre que había entrado ahí. O sea, el sumo sacerdote entraba ahí. Tenía que entrar, hermano, y ser bien cuidadoso con la sangre que iba a entrar ahí. Con la que iba a entrar. Tenía que ser un animalito perfecto. En todos los aspectos. Perfecto. Ahora, todo esto, hermano, es una sombra de lo que había de venir. Porque si la sangre de los machos cabríos hubiese limpiado, dice, ¿verdad? Ya no habría necesidad de más ofrendas. Porque la sangre de los machos cabríos hubiera quitado, ¿qué? La mala conciencia o la conciencia de pecado de los hombres. Es importante eso, hermano. No nos ponemos a pensar o detenemos a pensar allí cuando el Señor dice, porque si la sangre de los machos cabríos o de las ovejas o los corderos hubiese sido suficiente, hermano, no hubiera habido necesidad de nada más. Pero como no fue suficiente, ¿por qué? Porque la conciencia de pecado todavía continuaba. Dios los perdonaba una vez al año, pero al ratito, hermano, ya había conciencia de pecado. ¿Por qué había conciencia de pecado? Porque la sangre que era ofrecida allí, hermano, no era suficiente. Porque solamente era una sombra. Pero ahora dice, Cristo presente en el tabernáculo, en el verdadero tabernáculo, no hecho por los hombres, sino por Dios. Cristo entró una vez para siempre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Entró al verdadero lugar santísimo, hermano, y presentó su propia sangre delante del Padre y fue acepto. Y por eso nosotros somos aceptados en el amado. Y la conciencia de pecado ya no hay. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús, hermano, ha sido suficiente para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Suficiente para mí. Si no ha sido suficiente es porque no lo has entendido. Simplemente, no porque no sea, sino porque muchos cristianos no lo han entendido. Y siempre andan con una carga de pecado. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es suficiente para mí. La sangre de los animalitos no era suficiente por la sangre de Cristo, hermano. Por eso no hay lugar para más ofrendas. Con una sola ofrenda nos hizo. Wow. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Nadie puede cambiar eso, hermano. La Biblia dice, con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Ahora podemos entender cuando Cristo Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, en el monte, hermano, en el monte de los olivos, predicando, fue en el monte de los olivos, el monte, la bienaventuranzas. Sí, ¿verdad? El sermón del monte, ¿verdad? Podemos entender entonces cuando el Señor dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Cómo? ¿De qué manera? Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Dijo Jesús, hermano. ¿De qué manera se podía? Solamente en Él. Por su verdadera ofrenda, por la ofrenda, hermano, que Dios se hizo. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, una pregunta. Con todos los detalles y todos el mobiliario que hay dentro del tabernáculo, hermano, ¿qué es lo más importante de todo lo que está
allí y de todo lo que se lleva a cabo. ¿Qué es lo más importante? La sangre, Señor. La sangre de Cristo. ¿La sangre de Cristo? Amén. ¿La sangre de Cristo? Claro que sí. Pero lo más importante de todo en un tabernáculo un poquito de Que Dios quede complacido con todo lo que se ofrece ahí y allá haya una respuesta positiva de Él. That's right. Y eso se traduce en Presencia. presencia de Dios. Oiga eso. Presencia de Dios. Porque de nada serviría, hermanos, todo esto si la presencia de Dios no llega. O sea, la aprobación de Dios, el objetivo principal de Dios desde el principio, relación con los hombres. ¿Para qué fue hecho el tabernáculo? Para que Dios apareciera entre ellos y se manifestara entre ellos. Esa es la culminación, hermano, de toda la idea de Dios en hacer el tabernáculo. Claro, la sangre de Cristo, otra sangre no podía ser aceptada en ese lugar. O sea, una sangre perfecta en el sentido humano, ¿verdad? En ese tabernáculo. Pero la idea era más grande, hermano. La idea era perfección completa, no a medias. Sino era perfección completa en Cristo, porque un día Cristo iba a realizar no el prototipo, sino el tipo verdadero de toda la idea de Dios. Presencia, exactamente. Presencia. Eso es todo. Todo importantísimo. Pero allá lo último, la presencia del Señor. Ahora, tomemos en cuenta esto, hermanos, porque no podemos ignorarlo. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote para que pudiese existir esa presencia al final de todos los ritos, de todo el ritual? ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? Primeramente, hermano, que Moisés no tenía que fallar en ninguno de los detalles del cual había sido instruido. Él había sido instruido, hermano, en detalle para que pudiese hacer cada cosa en su lugar. Y cada cosa tenía su material, hermanos, sus diferentes tipos de materiales. Ahí había oro, ahí había plata, ahí había lino fino, ahí había pieles de carneros, pieles de cabra, pieles de esto, pieles de... Y todo, hermano, con un propósito exclusivo. Entonces, todo tenía que estar en su lugar. Cuando había sido construido, hermano, entonces entraba la obra de los sacerdotes. Y los sacerdotes, hermano, tenían que ser minúsculos en poder cumplir con cada detalle dentro del tabernáculo. Y si ellos cumplían minuciosamente, hermano, con cada cosa, hermano, el altar debía de estar siempre encendido, listo para el sacrificio. El lavacro tenía que estar ahí listo con agua limpia. Trabajo del sacerdote, responsabilidad del sacerdote. ¿Usted cree, hermano, que si hubiera habido negligencia en todo esto, hubiese al final aparecido la presencia del Señor? Hubiera sido aceptado todo lo que habían hecho. Todos los esfuerzos de tantos hombres, hermano, porque actuaban en turnos, ¿verdad? Y eran muchos los que trabajaban en el tabernáculo. ¿Usted cree que al final hubiera habido la presencia del Señor, hermano, si hubiera habido negligencia en todo ese trabajo del tabernáculo? No. Simplemente no. Cada cosa tenía que hacerse en su lugar. En su lugar. Tenía que quedar exactamente, tenía que ir cumpliendo todo. El candelabro
tenía que encenderse, tenía que cambiarse el aceite, tenían que trimearse las mechitas, hermano, tenía que ponerse el aceite, tenía que limpiarse, tenía que estar todo bien ordenado, los panes tenían que cambiarse continuamente. En el altar del incienso tenían que haber brasas encendidas y tenía que haber incienso, hermano, incienso que había sido, específicamente había sido instruido para que llevase todos los elementos necesarios. Ese incienso tenía que llevar, hermano, no cualquier cosa que querían los sacerdotes, sino de acuerdo a la instrucción de Dios, para que oliera, para que hubiera una fragancia, hermano, y que Dios la pudiese recibir, que fuera grata en la presencia de Dios. Todo eso tenía que estar en su lugar y era responsabilidad del sacerdote. Y al final, hermano, el sacerdote pudiese entrar adentro y dentro, hermano, pudiese él recibir y encontrar gracia delante de Dios. Y su presencia, que se llama Shekinah, pudiese llenar ese lugar, hermano, con la presencia del Señor, la aceptación de Dios de su pueblo, el perdón de Dios a su pueblo, hermano, el reconocimiento de Dios para que su pueblo fuera bendecido. Pero había mucho trabajo que realizar y realizarlo diligentemente. Todavía, todo esto que estamos hablando era tipo de lo que venía. Ahora en el versículo 14, hermano, el Verbo se hizo carne. Y tenemos el tabernáculo entre nosotros. El tabernáculo de Dios entre nosotros. ¿Y sabe qué? Cada cosa, ponle la gráfica. Cada cosa que usted está viendo aquí, hermano, y cada trabajo que se realizaba, Jesucristo tenía pendiente ese tabernáculo. Y tenía una misión que cumplir, hermano, aquí en la tierra. Y cada cosa Él la cumplía. Él era la puerta y era la puerta. Él sabía que iba a ser un día, un momento de su vida, iba a ser el altar. No solamente el cordero, sino que el altar. Y tenía que sacrificar. Y tenía que ver, hermano, y tenía que lavarse. ¿Verdad? Porque Cristo Jesús, hermano, el lavamiento de la palabra. ¿Usted cree que Jesús conocía la palabra porque era Dios automáticamente? ¿De qué manera usted cree que Cristo Jesús conocía la Escritura? Fue instruido. ¿Fue instruido por quién? Por uno de los más grandes. Espíritu Santo. Bueno, por el Espíritu Santo en primer lugar, ¿no? Él fue instruido, hermano, como cualquier niño que ha sido instruido, primeramente en casa, por su padre, por su madre, luego por rabinos y luego por él mismo, ¿verdad? Porque la Biblia dice, y Jesús crecía en estatura. Dice que Jesús crecía en estatura. Físicamente él crecía porque como niño era pequeño, pero crecía en estatura físicamente. Dice, crecía en gracia y en conocimiento. O sea que Jesucristo, aún siendo Dios desde bebito, hermano, desde que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, hermano, el Señor Jesús vivió una vida de un ser humano y tuvo que pasar por todo eso. Aún, hermano, cuando adolescente y mayor, él fue tentado en todos los aspectos. Tentado en todos los aspectos, como usted y yo. Porque solamente de esa manera el Señor, como hombre, puede, y Dios verdadero, puede compadecerse de nuestros padecimientos, porque Él ya pasó por ahí. El lavamiento de la palabra, eso es lo que significa ahí. El lavamiento de la palabra, el lavacro, después del altar. El lavacro, el lavamiento de la palabra, o sea que el Señor Jesucristo, hermano, entraba y simbólicamente Él entraba en su tabernáculo, entraba. ¿Cómo? Leyendo las Escrituras. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermano, y el Señor está repitiendo en toda su vida, está repitiendo siempre la Escritura, el Viejo Testamento, el Viejo Testamento, el Viejo Testamento. ¿Por qué?
porque lo conocía, porque lo había estudiado, porque lo había meditado. ¿Por qué? Porque, hermano, él era la verdadera representación. Ya no solamente el tipo, sino que ahora, no solamente el prototipo, sino el tipo verdadero. Ya no la sombra, ¿verdad? O el símbolo. Ahora había venido Dios en carne. El tabernáculo de Dios entre nosotros tenía que cumplir todo eso. Y luego, ¿para qué es el candelero? Para dar luz. Y el Señor decía, yo soy, ¿qué? La luz del mundo. Y el que a mí viene no andará en tinieblas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que lo encendía al Señor? Como muchos dicen que Él fue, hermano, a estudiar filosofía y ciencias allá a la India y que tuvo maestros, nada de eso. Nada de eso. En ese lugar, hermano, en el lugar santo, la luz, la única luz que había dentro de ese lugar era la del candelero. Y era producida, hermano, por aceite de oliva fino. Y por nada más, que es representación del Espíritu Santo. Y el candelero es Cristo. Y la luz de Cristo, hermano, no era otra sino sabiduría del Espíritu Santo. Alabado sea Jesús. 6 ramas. ¿Por qué 6 ramas? Porque hombre. Y el número, y la de en medio, hermano, 7, las 7, porque es Dios. Número de hombre, 7, número perfecto. Entonces, esa es la vida de Jesucristo, hermano. Todo se cumplió en Él. Y Él, la mesa de los panes de la proposición dice, yo soy el pan. ¿De qué? ¿El pan de qué, hermana? ¿Qué? Porque las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Quién? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra? Si solamente tú tienes el pan de vida eterna. Ahí están los panes de la proposición. Ese pan, hermano, los sacerdotes tenían que cambiarlo cada cuánto. Diario. ¿Cada cuánto caía el maná? ¿Y el sábado? ¿También caía? Tenían que recoger doble. ¿Cuándo tenían que recoger doble? El viernes, porque el sábado no había. Y los que... Gloria a Dios. Hermano, o sea que ahí en el altar del holocausto era quemado la ofrenda, ¿no? Ahí habían leña, no sé. Brasas. Ajá. Ardía el sacrificio. Claro. ¿Y luego quién se lavaba en el altar de los sacerdotes? O sea, todos. Sí. Los sacerdotes que estaban en turno para ministrar en el lugar santo. Para entender la rutina de lo que había ahí, ¿no? Sí. Claro. Eran sacerdotes. Pregunta un poquito, hay que estudiar un poco, ¿verdad? ¿Qué tal si el olor de la ofrenda no era agradable y el sacerdote siempre así iba con la ofrenda? ¿Cuál olor de la ofrenda? ¿Cuál? De la que se quemaba ahí, ¿qué tal si no era agradable el olor? Esta no es, este olor es de pecado. Este olor es de incienso y de aromas. Esa es la oración, tipo de oración. Aquí no, aquí es juicio. O sea, ese olor no importaba. El juicio. Ahí olía todo el pelo del animalito y olía todo eso, no era muy agradable. Entonces ahí se sacrificaba el animal, se sacaba la sangre y esa sangre se llevaba a presentar. Esa sangre se presentaba. Esa sangre no se presentaba allá. La de todos los días no se presentaba. Allí solamente se presentaba una vez al año. Una vez al año. ¿Verdad? Pero sí, por supuesto, había sacrificio todo el año porque los sacerdotes no descansaban. Día y noche estaban ahí en el templo. ¿Verdad? ¿Por qué no descansaban? ¿Por qué no descansaban? Porque no había lugar para descanso. Ese sacerdote de ese Viejo Testamento no tenía lugar para descanso.
¿Sabes cuándo hubo descanso? Cuando el sumo sacerdote, Cristo Jesús, entró a los cielos y se sentó. Aleluya. Y por eso Él descansa y nosotros descansamos en Jesús. Usted no puede descansar, hermano, con nada. Usted no puede descansar con mucho dinero en el banco, con mucho trabajo. No puede descansar con nada. Usted solamente descansa en Cristo, aunque tenga todo lo demás. Usted puede ser millonario. Si no tiene el descanso de Cristo, no hay descanso. Y usted no puede tener nada, pero si tiene el descanso de Cristo, tiene todo. Hebreos sí, claro, cuando esta explicación le da. Amén. Amén. Porque si tú todavía no has encontrado, dice, no has entrado en el lugar de mi descanso, ¿verdad? No hay descanso. 7 de Hebreos. De mi reposo, eso es lo que habla. Ni tanto descanso, sino que mi reposo. Mi reposo. Entonces, hermanos, esa es la vida de Cristo. Mire, la vida de Cristo bien sometida al Padre. El sacerdote cumpliendo cada cosa, hermano, que ahí se llevaba a cabo. ¿Por qué? Porque Él tenía un compromiso grande. Él tenía un compromiso grande, hermano, que después de ser crucificado, Él tenía que entrar al verdadero lugar santísimo. Y entrar, recuerda, hermano, cuando María Magdalena dice que mira al jardinero, el hortelano, después de que Cristo ha resucitado, y que mi Señor, cuando lo reconoce, le dice, mi Señor, y se le quiere acercar y lo quiere tocar, y el Señor no deja que lo toque. ¿Por qué usted cree que no deja que lo toque? Porque todavía no he descendido. ¿Ah? Porque todavía no he descendido. Jesucristo, amados hermanos, no permite que la toque, fíjese. Y en un momento que nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo, en qué momento sucedió? El Señor Jesús, hermano, entra al lugar santísimo, presenta la sangre y es aceptada su sangre por Dios y se termina el problema del mundo. Ahí se terminó el problema del mundo. Si había un problema grande, hermano, que el mundo tenía enfrente, era el pecado. Pero Cristo ahí cumple, se presenta delante de Dios y todos los hombres, hermano, tienen la oportunidad de vivir eternamente en paz. Se terminó el problema. Se acabó. ¿Cuándo usted cree que el Señor, por qué cuando el Señor dijo, it is finished? Dijo, consumado es. ¿Qué? ¿Consumado qué? Terminó con el pecado. Consumado es. Se acabó el problema. Cuando el Señor dice consumado es, ¿ya presentó su sangre? ¿Ah? Sí, porque dice consumado. Cuando Él dice consumado es, ¿ya presentó su sangre? No, todavía está en la cruz, todavía está en el altar. Todavía no ha muerto. Todavía no ha sido sepultado. Todavía no ha resucitado. Todavía no ha resucitado. Entonces, mis amados hermanos, Jesucristo hace todo el trabajo que está representado en ese tabernáculo. ¿Ok? Hasta el final. Hasta el final. ¿Right? Completamente. Y se va y dice, no os dejo solos, me voy, pero no os dejo solos, sino que dejaré el Consolador para que esté con vosotros y para que esté con vosotros y no, para que esté con vosotros y en nosotros. Ahora, ¿quién es el que va a estar en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es? Dios. Entonces eso se llama, el que está en nosotros es Dios, entonces se llama eso, ¿cómo se llama? Se llama presencia. Se llama presencia.
¿O ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Y que Dios está en vosotros. Y que el cuerpo que tienen ustedes no es de ustedes, no es nuestro, sino que es de Dios. Y Dios vive en él. Porque habéis sido comprados a precio grande. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. Oh, entonces dice, glorificad a Dios con vuestros cuerpos y con vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque hay presencia. Porque ese fue mi propósito desde el principio. Vivir no solamente entre ustedes, sino dentro de ustedes, para tener una relación como al principio con Adán. Sé consciente de que yo vivo dentro de ti y que ese cuerpo ha sido comprado y que no es tuyo para que hagas lo que tú quieras, y no que es mío. Y yo vivo dentro de ti para que me glorifiques, para que te des cuenta que yo estoy allí. Presencia de Dios, hermano, allá una vez al año. Cristo estuvo por un tiempo y entre su pueblo. Ahora Dios ha venido, hermano, a morar dentro de nosotros y se ha quedado por nosotros para siempre. Presencia de Dios, no ignoremos, hermano, Dios está allí, vino para quedarse. Y vino para ayudarnos, Él es nuestro consolador, para estar con nosotros en nuestras debilidades, pero que estemos conscientes de su presencia en nosotros. ¿Usted cree que Cristo, que el Señor Dios, hermano, te acusa? No, el enemigo. Ya. Él está ahí para ayudarnos siempre, hermanos. Y no para acusarnos, sino para consolarnos. Para ayudarnos, para entendernos, para comprendernos. A mí nadie me comprende, ¿de veras? Está el Espíritu Santo, está Dios dentro de ti. Para entenderte, para comprenderte, para amarte. ¿Tú crees que Dios está interesado en tus diezmos? ¿En qué crees que Dios está interesado en ti? Dios no está interesado en nada de lo que tú puedas darle. Dios está interesado en ti. Tú eres el objetivo principal de Dios. A ti te ama. Lo demás es lo de menos. Relación, hermano. Relación. Cuando decimos, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos. Alábalo con tu vida diariamente, cada momento, donde te encuentres, hermano, donde te encuentres. Recuerda y sé consciente de que la presencia de Dios está dentro de ti, donde sea que estés. Esa es relación. Esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos, hermano, que estemos conscientes de lo que Él es. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos, claro que sí. Que tengamos, hermano, ¿ustedes creen que Adán se enfermaba? No. Adán se enfermó de pecado, ¿verdad? Pero, y Adán murió también. Y murió de la edad de 900 y tantos años, ¿verdad? Casi 1000. Casi 1000. ¿Ay? Casi 1000. Aleluya, casi 1000. Y murió. Y murió porque perdió la relación. Usted muere cuando no tiene buena relación con Dios. Va muriendo y va muriendo y va muriendo y va muriendo. Y se va muriendo más pronto. Y se va envejeciendo más. Y se va enfermando más. Sin una buena relación con Dios, todo eso va pasando, hermano. Todo eso va pasando porque la preocupación, la falta de paz, la falta de tranquilidad, la falta de descanso en el Señor te lleva a tener vidas limitadas. Limitadas. ¿Okay? 900 y tantos años. Y si no hubiera fallado, ¿cuánto hubiese vivido? ¿Para siempre? ¡Wow! ¿Adán hubiera vivido para siempre? ¿Por qué? Por la relación que Dios tuvo y porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza, o sea, eterno. Oiga eso, hermano, Dios lo hizo eterno a Adán. Le dio un cuerpo, hermano, un cuerpo frágil como esto, de tierra, hecho de tierra como el mío, sí, pero eterno. ¿Cómo es eso? ¿Será posible que puedas vivir eternamente? Sí, hermano.
Así lo hizo Dios, hermano, así lo hizo para vivir para siempre. No lo hizo para 1000 años ni 2000 años, lo hizo para siempre a Adán. Murió por el pecado. Pues tenía que morir. Cristo, hermano, vivió 33 años porque tenía que venir a cumplir esa misión. No necesitaba más tiempo, Él vino a eso. Pero Él no está muerto, Él vive. Adán también está vivo. Y tú también vas a vivir para siempre. Pero en esta vida que estamos, ¿cuánto vas a vivir? ¿Cuánto vas a vivir? Ya están los que están predestinados. Los que estén predestinados, sí. Yo creo que Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Pero hay gente que se muere antes. Porque no comen otra cosa sino pura pizza. ¿Creen ustedes que Jesucristo se enfermó? ¿Sería atacado el Señor como un ser humano por virus, por bacterias y por esto otro? Sí. Pero ¿por qué Él siempre? Porque Él fue diligente en su tabernáculo, hermano. Diligente, ¿por qué? Porque Él tenía que ser perfecto. Y como hombre, Él fue diligente 100%, 1.000.000%. ¿Ah? ¿Cree usted que el Señor tomaba sodas todos los días? Coca-Cola. O Pepsi, porque es mejor, más dulce. ¿Por qué no lo hacía? ¿Era pecado tomarse una? Oh, no había, ¿verdad? Pero si hubiese habido. No lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque es malo. Por su templo. Malo para nosotros. Por su templo, hermano. Porque cada cosa tenía que ser hecha, bien hecha, diligentemente. Tomaba vino. Amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Tomaba vino y tomaba pescado. Comía pescado. Comía pescado. ¿Tomaba vino, hermano? Sí. Wow. Ok. O sea que... ¿eh? No, vino del bueno, de la No adulterado. Vino, pero no adulterado. No adulterado ni a cada rato, ¿verdad? Y por poquito hace. ¿Y qué es lo que es malo? Pues, ¿qué es lo que es malo? Creo que Ah, pegarse ahí. todo es bueno. No deis al vino. Todo es bueno, ¿verdad que sí? Que todo es bueno. ¿O no? ¿Ah? No te conviene. Pero ¿qué tal si le digo yo, ¿usted cree que conviene comerse 12 tacos de cabeza? ¿O de buche? ¿O de tripas? Hermano, de que son buenos, ¿verdad? ¿Qué tal si se come uno una buena porción cada mes y lo disfruta con? Pero si esto lo hace todos los días y 3 veces al día, ¿ah? ¿Usted está teniendo cuidado de ese templo que no le pertenece a usted, sino que es de Dios? Es meterse en tentaciones. Sí, es meterse en problemas, hermano. Es estar dañando tu organismo. Candidato para muchas cosas. Candidato para muchas cosas. Ah, todo eso le resta a tu cuerpo, hermano, energía. Y uno de los problemas más grandes de que la gente esté enferma es precisamente porque está estresada. Y el estrés viene porque hace falta la energía que proviene, hermano, de una buena alimentación nutritiva, ¿verdad? Y eso, hermano, ¿qué es? Cuidarse. Mirar qué es lo que entra a este templo. Empezar a educarse, si no tenemos el conocimiento, empezar a educarnos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el responsable de este cuerpo? El sacerdote. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Tú eres real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas. Y las tinieblas son muchas, hermanos, a su luz admirable.
¿Por qué cree que Jesucristo era el candelero y él decía, yo soy la luz del mundo? Porque en cada aspecto de su vida, él era la luz del mundo. Hasta la manera como comía y cómo bebía. Si bebía vino de una manera exquisita y correcta. Y comía de una manera exquisita y correcta. Y hablaba de una manera exquisita y correcta. Y todo lo que hacía, hermano, lo hacía bien, porque él dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y él es Jesús. Todo lo que hizo en su vida fue bueno. ¿Por qué? Porque, hermano, había un momento donde tenía que entrar al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo tenía que quedar arreglada la relación de Dios y los hombres por medio de Jesucristo. Y no tenía que haber un pelo de error. Ni un pelo de error. Perfección. Wow. Ahora, tú has venido a Cristo, si quieres cuidarte, quieres, hermano, o quieres irte antes, como sea, Dios ya te perdonó, Dios ya eres de Él, ¿verdad? Pues te puedes ir antes del tiempo. O puedes estar aquí y vivir un montón con una vida bien limitada y llena de dolores y llena de achaques y llena de dificultades. O los años que tengas que vivir aquí, los vives para la gloria de Dios, en sanidad, con salud, con reposo, sin mucho dinero quizás, pero en paz.